¿Te das cuenta de que todo lo que usamos está diseñado para que tenga una vida útil finita? Sí, el teléfono que tienes en tu mano, tu botella de agua, tu ropa, tus zapatos, tu auto. Mira a tu alrededor. La mayor parte del planeta está pensado de esta manera, y ve a lo que nos ha llevado. Existen diferentes problemáticas alrededor de la economía circular, y hay tres en particular que son muy importantes. El primero es la economía. Aunque las empresas y gobiernos tienen que regular el manejo de los residuos, solo lo hacen para cumplir con la ley establecida por el gobierno y no por el bien ambiental. El segundo es la sociedad. Vivimos de manera errónea. Hemos sido mal educados en cuanto a educación ambiental. Por lo tanto, hay problemáticas que pudieron ser evitadas si esta fuera correcta. Y para el tercero, el cual está directamente relacionado con los problemas anteriores, es la educación. México no es el mejor en cuanto a desarrollo sustentable, por diferentes factores. Entre ellos está el contexto histórico, la falta de recursos y el desinterés del gobierno y las empresas. Pero no te desanimes, aún podemos cambiar las cosas. Estamos a tiempo. Seguramente ya habéis escuchado hablar del concepto de economía circular, ¿verdad? Bueno, te explico. La economía circular es un sistema económico en el cual se tiene como objetivo reducir, reutilizar, reciclar, reensamblar y reinsertar los desechos generados en cualquier proceso de producción o servicio. Sí, por ejemplo, ¿ves ese celular que tienes ahí? Bueno, ¿qué pensarías si realmente no fuera tuyo? Eso pensé, pero piénsalo bien. ¿Qué tan costoso fue ese celular? ¿Qué te parecería si la empresa que manufacturó ese celular te lo rentara, tal y como lo hacen empresas de streaming de música y de entretenimiento? En consecuencia, estas empresas podrían dejar de extraer tantos recursos de la naturaleza y los componentes que se vuelvan obsoletos podrían ser reutilizados para otro tipo de tecnologías. La empresa dejaría de gastar tanto dinero en extracción y en procesos de producción, por lo tanto, la renta de tu celular nuevo te costaría mucho menos. Ya no suena tan mal, ¿verdad? El involucrarse con la economía circular se está volviendo muy beneficioso para las organizaciones públicas y privadas. Certificaciones como Green Ethic o distintivos como la empresa socialmente responsable ayudan a que más empresas tomen modelos económicos circulares. Gracias a este tipo de iniciativas, tú podrás generar una conciencia ambiental de una manera más sencilla en comparación a lo que era antes. Sabemos que psicológicamente el esfuerzo que conlleva cambiar esta mentalidad puede ser un poco desgastante para algunas personas. Sin embargo, si se brindan las herramientas por parte de las empresas y gobiernos, esta tarea se vuelve increíblemente sencilla. A largo plazo, esto beneficia tanto a la empresa, a ti y al medio ambiente. Por eso, todos debemos estar involucrados. Por ejemplo, el gobierno debe incentivar e invertir en proyectos educativos sociales que apoyen a la economía circular. Las empresas deben cambiar sus sistemas de producción lineal a circular, y tú y yo adaptarnos al cambio. También debemos informarnos más acerca del tema y apoyar las iniciativas del gobierno y las empresas, hasta que se vuelva parte de la vida cotidiana de las nuevas generaciones. El reto es grande, pero eso no nos va a impedir nada. ¡Vamos! Sé que podemos tomar acción todos juntos y poder dejar un planeta sustentable a las futuras generaciones. Demos el ejemplo y a tomar acción.